El portafolio no es lo que te va a dar trabajo, o al menos no la mayoría de las veces. Desde hace 17 años que yo comencé en la industria de la ilustración o el arte, han cambiado muchísimas cosas. Actualmente tu portafolio ya no va a ser lo que te dé trabajo. ¿Has escuchado hablar del networking? En general se usa muy a la ligera, pero te aseguro que si aplicas estos pasos, tendrás muchas más oportunidades en poco tiempo. Como una persona altamente reservada, me enfrenté a esto cuando comenzaba en mi carrera de la ilustración. Hoy, 17 años después, te puedo dar las claves. El mejor portafolio es el que nos envía. Más importante que tu portafolio es ser un artista encontrable. O sea, alimenta tus redes sociales, ten redes específicas de arte sin memes, sin fotos del viaje familiar o sin peleas con extraños en internet. Permite que tus redes sean encontrables poniéndolas en todos lados y postea con regularidad. No solo tu trabajo, sino tus opiniones y gustos personales, enfocados en tu rubro. Así, personas afines a ti te tendrán más presente y cuando piensen en arte, pensarán en ti. 2. Haz comunidad. Es más simple de lo que crees. Sigue a muchos artistas que te gusten, comenta, comparte su trabajo y asiste a eventos de arte. Muéstrales a las personas las cosas que te gustan y así te vas a poder rodear de una comunidad más afín a ti. 3. Tómate en serio. Este es tu trabajo y probablemente busques que sea tu forma de ganarte la vida. Recuerda que tú eres tu jefe, tu empleado y tu producto. Postea con regularidad, de 2 a 3 veces por semana. Hazte el hábito de estar al tanto de la comunidad y qué proyectos están en desarrollo. Pregúntale a tus compañeros periódicamente y los que han terminado. Y lo más importante, sé una persona accesible. A todo esto yo quiero agregar un último punto que también me parece muy importante, que muy poco se dice. Hay 2 habilidades importantes para estar en la industria. Uno es ser un excelente artista y la otra es ser una persona altamente sociable y carismática. Te recomiendo que te inclines mucho por la segunda, ya que en ningún estudio, por más bueno que seas, te van a soportar si eres una persona que no sabe trabajar en equipo o, en pocas palabras, si eres una diva. Así que nada, a pulir esas habilidades blandas. Hasta luego. Sin más que agregar, te dejo este timelapse de una ilustración que hice de grises a color. Este mes voy a sacar un taller acerca de este mismo tema. Son 6 horas de curso intensivo de cómo poner color sobre los grises. Para más información puedes ver la info que te dejo aquí abajo del video. Nos vemos.